de negocios ISEC con la maestra Liliana Cisneros Tircio, la cual nos va a hablar un poquito sobre el tema Educación para la Paz. Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le vamos a hacer unas breves preguntas. Para usted, ¿qué es la educación para la paz? Bueno, la educación para la paz es sin duda un tipo de educación necesaria para nuestra modernidad, porque educar para la paz significa meterse en el proceso de la justicia. Y en ese sentido, educar para la paz es rescatar valores, retomar valores que han sido abandonados o no tomados en cuenta porque en su momento histórico la educación no lo presentaba, puesto que las problemáticas han ido cambiando, han ido creciendo, y ahora hablar de educación para la paz es hablar de una educación para la no violencia. Entonces, ¿por qué es importante la educación para la paz? Porque es importante, debido a la serie de conflictos que presentamos en nuestras sociedades globalizadas. Es importante hablar de valores como la democracia, la justicia, la tolerancia, que es algo sin duda importantísimo dentro del espacio único, pero mucha tolerancia, y eso que es un reflejo, un microcosmos de lo que sucede también en la sociedad en general. Entonces, si hablamos de estos valores como también de la racionalidad, porque muchas veces perdemos en cuenta que somos animales racionales, y al perderlo de vista, precisamente entramos y alimentamos estas esferas de la violencia. Así que es importante, si es que queremos resolver problemas de manera integral, que atañen no solo a la educación, sino la educación vinculada a todo lo que concierne como actividad del ser humano en sociedad, debemos de trabajar con la educación para la paz, que son contenidos transversales. Okay. Entonces, ¿qué importancia tiene la educación para la paz en México? Primero, porque somos una nación o un estado conformado por varios grupos culturales. Y en esencia, al tener varios grupos culturales, existen multiculturalidad. La multiculturalidad exige, por lo tanto, una educación para la paz, para que exista equidad, exista democracia, exista la oportunidad de que los diferentes grupos sociales, étnicos, accedan a esta globalización sin olvidar o sin dejar a un lado y al contrario, alimentando y rescatando sus usos y costumbres. Pero nada más lo vincularía a la multiculturalidad en general. No, va a ir de la multiculturalidad, va incluso a lo que les comentaba en la rescate de valores. Es esencial ya empezar a retomar, insisto, los valores como es, repito, la tolerancia, como es la autonomía, la parte de la autogestión, en donde el ser humano se puede ir construyendo y reinventando. Entonces, la educación para la paz, insisto, es decir, queremos trabajar en una sociedad en donde exista la educación individual, que son las tres partes o tres esferas que contempla, que es la educación individual, la educación social y la educación ambiental. Lo hermoso es que la educación para la paz junta estas tres esferas, y en México lo necesitamos. Reconstruir al individuo, su salud sexual, por ejemplo, la parte también de lo moral, que es esencial. Somos uno de los países con alta tasa de corrupción, así que necesitamos eso. Y la otra esfera que te comentaba, la educación social, desde el hecho de que somos una cultura cívica en general, y también la educación ambiental que va de la mano, ya que México, por ejemplo, es un país mega diverso, en este sentido de la riqueza biológica que tenemos y riqueza en productos naturales. Es importante que sepamos a vivir, a convivir con todas estas esferas que están ahí vinculadas. México necesita, rapidísimo te comento, si consultamos un libro, por aquí tuve la oportunidad de consultar un libro de educación para secundaria de España. Y lo interesante es que rescata muchísimo esta parte de la educación ambiental, pero aquí en los libros de texto de secundaria no se tiene visualizado. Entonces, vamos, es importante
no es eso. La educación para la paz, insisto, educación de estas tres cosas. Educación del individuo, educación de la parte social y educación ambiental. Por último, ¿qué es lo que una persona debe saber sobre educación para la paz? Lo que debe saber una persona común y corriente, o se refiere a No, cualquier persona. cualquier persona, ¿qué es lo que debe de saber? Referente a la educación para la paz. ¿Que ella aplique o que debiera de tener su sociedad? Lo que, más bien, ¿qué es lo que debe de saber? O sea, no que lo aplique como tal, porque no lo aplica, sino más bien, ¿qué es lo que una persona debe saber o qué puntos debe conocer referente a la educación para la paz? La educación, yo diría que la educación para la paz es una educación en valores. Cualquier persona que pueda tener acceso al concepto debería entender que la educación para la paz es una educación para los valores y por ende para que nuestra sociedad sea mejor. Bueno, le agradecemos mucho esta pequeña entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.